del partido Realizando Metas y expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Señor Vallarino, en los últimos días se ha generado un intenso debate sobre lo que está sucediendo a nivel del Ministerio Público con la destitución de una fiscal y la renuncia de otro fiscal la semana pasada, que aparentemente son 3 fiscales los que han salido del Ministerio Público. ¿Qué balance hace usted de estas decisiones que están siendo cuestionadas por algunos sectores por parte del procurador Caraballo? Bueno, yo antes que todo, yo no he visto el intenso debate, yo he visto es una intensa satisfacción de ver a personas que no deben estar en el Ministerio Público y que estén básicamente saliendo del Ministerio Público. Particularmente en el caso de la señora Zuleika Moore, le puedo decir que es una fiscal que causó la detención de muchísimas personas que al final terminaron sobreseídas o absueltas. Adicional a eso, causó múltiples nulidades donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia indicó que esa señora había violado el debido proceso, múltiples, incluyendo el del propio presidente de la República electo actualmente. Y por último motivo, en el caso del padre del señor Frank de Lima, la Corte Suprema terminó sancionando a el Ministerio Público a pagar la suma de $50,000 por los excesos de esa fiscal, que no solamente eran unos excesos cualquiera, sino que adicional a eso, esa señora había sido avisado múltiples veces por la defensa que eso iba a ocurrir de esa manera, y ella, a pesar de eso, esa negligencia la llevó a causarle daños a personas por las cuales el Ministerio Público terminó pagando $50,000. Entonces, mi primera precisión es que si eso pasara en mi negocio o pasara en tu negocio, Álvaro, y alguien te causa un daño de $50,000 más todo lo que te estoy diciendo, pues yo creo que eso causaría la destitución de cualquier persona. En este caso me alegra muchísimo que ella haya salido de escena. En el caso del fiscal Adesio Mujica, en igual sentido ha causado un montón de detenciones abiertamente innecesarias. Se han instruido expedientes que han costado millones a el erario público, para el final que la Corte termine diciendo personas sobreseídas, personas absueltas, o ni siquiera había delito. Uno de los ejemplos básicos que te pongo es el de la Caja de Ahorros, en donde la Caja de Ahorro desde el día 1 dijo: a mí no me falta un real, aquí no hay lesión patrimonial, yo no me voy a constituir en parte de ese proceso. 3 miembros de la Junta Directiva renunciaron porque quisieron presionarlo para que la Caja de Ahorro participara. Mantuvieron dentro de esas 22 personas a personas detenidas, a personas que las llevaron mediáticamente con todos estos shows, hicieron conferencia de prensa en el Ministerio Público. Adesio Mujica pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia, pierde en casación, y después de haber perdido eso todavía sigue tratando de hacer un expediente por blanqueo de capitales y siguen tratando de hacer sobre exactamente el mismo peculado, que no solamente es que le dijeron que las personas eran absueltas, sino que también le dijeron que no había ni siquiera delito. O sea, eso es como que un fiscal meta 22 personas presas por un homicidio y después le digan no había muerto. Entonces, yo creo que el nivel de negligencia, no conozco bajo qué parámetros el fiscal Adesio Mujica sale del Ministerio Público, si fue renuncia o votado. Yo personalmente espero que haya sido votado. Y el tercero, pues, que aparentemente sí ha sido una renuncia que yo pienso que él debe saber las cosas que hizo desde el caso Blue Apple, en donde aquí se dieron acuerdos absolutamente absurdos con un montón de empresarios, pero ese señor yo también lo tuve en el caso Pinchazo 2 veces, en donde 2 veces trató de hacer el mismo procesamiento, en donde a un testigo protegido que él conoció y que él trató, de repente ganaba $800 y de repente el señor al día siguiente de declarar pasa a ganar $10,000 al mes.
y él es el fiscal que presenta a ese señor en juicio 2 veces. Ese señor tenía una prueba digital que exoneraba a Ricardo Martinelli, que gracias a Dios nosotros la teníamos manejada de otra manera, pero él tenía un CD que indicaba que los correos se habían recabado de la computadora del jefe del Consejo Nacional de Seguridad en ese momento, y ese señor se abstuvo de presentar esas pruebas. Este señor también ha participado de una cantidad de casos donde personas han sido sobreseídas y absueltas después de detenciones. Si tú me preguntas mi balance personal de cómo eso debe hacerse, entonces los 3 hace rato deberían haber presentado la renuncia, por lo que para mí es un balance positivo. Sí, cuando me refiero al debate, me refiero a pronunciamientos que han hecho algunas organizaciones como Alianza Ciudadana por Justicia, me refiero a Transparencia Internacional, me refiero a declaraciones que han dado la licenciada y ex procuradora Ana Matilde Gómez y otros abogados como el licenciado Rodrigo Noriega, el señor Stott. Me refiero al debate ese que se ha generado en torno a este tema. No si ha sido positivo o negativo, a favor o en contra. Es un debate que se ha generado el licenciado Vallarino en los medios de comunicación en relación con el mismo. Y lo entiendo, pero las personas que me dices, desde Alianza, desde el otro grupo que me mencionaste, Ana Matilde Gómez, José Stout y Rodrigo Noriega creo que no ha pasado mucho tiempo en una página sin dedicársela a Ricardo Martinelli. La señora Ana Matilde Gómez igual es enemiga de Ricardo Martinelli. El señor Stout lo tuve en el caso Pinchazo como uno de los supuestos testigos. Cuando le pregunté si sabía algo, era sí o no, era no. Así que estas personas que son anti Ricardo Martinelli y todo lo que ha representado esta Procuraduría paralela, que no te la digo yo, sino que ha quedado consignada en los Varela Leaks, en los informes de Saltarín, en todas las diversas cosas, en la renuncia propia de una señora procuradora, Kenia Porcel, pues definitivamente que no son los que para mí van a generar el gran debate, pero si ellos quieren hacer un intenso debate de si aquí en Panamá ha habido o no persecución política, el día que lo quieras, me lo sientas ahí en tu programa, nos das igual espacio y con mucho gusto yo le genero el debate. El tema de Caraballo y su, diría, permanencia después del 1 de enero en la Procuraduría también. Se ha hablado de este tema en los últimos días. ¿Qué piensa Alfredo Vallarino al respecto? Si fuera decisión de Alfredo Vallarino, que no la es, definitivamente que yo no sería la persona que avalaría ninguna permanencia de nadie que en el Ministerio Público de manera directa o indirecta haya avalado las cosas que han ocurrido. Por supuesto que valoro positivamente lo que ha ocurrido en los últimos días de las acciones que han hecho Caraballo, pero me parece que la designación del presidente electo, primero es una designación personal que uno debe respetar. Yo espero que sea una persona que tenga el carácter suficiente para investigar todo lo que haya ocurrido en el tema de la Procuraduría paralela, que sepa respetar el debido proceso, que sepa respetar derechos humanos, que tenga una capacidad investigativa suficientemente buena para poder verificar lo que vayan a hacer los fiscales, pero yo espero que haya una renovación de la justicia y en ese sentido, pues, no, si el presidente me preguntara mi opinión, que no lo ha hecho en ese tema, definitivamente que mi opinión no sería en el sentido de que deba mantenerse una permanencia del señor Caraballo. Hay que buscar consensos. Recuerda que la figura del Procurador General de la Nación es una figura que escoge el presidente de la República, la designa. Sin embargo, tiene que pasar por ratificación de una asamblea, y en este caso con una asamblea que para tener una mayoría se tiene que tener por lo menos unos 3 o 4 grupos de los que conforman la asamblea en sintonía para que avalen la ratificación en el pleno de la asamblea. ¿A quién ve usted con esa posibilidad, señor Vallarino? Yo veo un par de personas, pero como te dije, no es mi designación. El día que el presidente me pregunte a mí si yo creo que le puedo sugerir algunos nombres, pues con mucho gusto yo se lo sugeriré en su momento, y se lo sugeriré en privado. Vuelvo y digo, en este momento el presidente de la República
no me ha pedido a mí un nombre, no tiene por qué hacerlo tampoco, es su designación personal. Me imagino que él la hablará con quien cree que debe consultarla y así debe ser. Sí, Lisbeth Galescano. Buenos días, licenciado Vallarino. Según su consideración, ¿hacia dónde debe apuntar la gestión judicial durante la gestión o el cambio de procurador y demás personalidades que están a cargo de la Administración de Justicia para que exista esa separación de poderes que se requiere y que le brinda algún tipo de tranquilidad al pueblo panameño? Mira, lo primero que debe apuntarse es a la estabilidad de los funcionarios, a la capacidad de los funcionarios. Por ejemplo, en el caso de Javier Caraballo, algo que yo critiqué del gobierno anterior y lo hice públicamente muchas veces, a pesar de él haber sido un funcionario de carrera, critiqué mucho que lo tuvieran interino, porque cuando se tiene un procurador interino, el Ejecutivo puede básicamente controlar o influir, para no decir controlar, o mandar mensajes o sugerencias o plantear posiciones mediáticas o con amigos, y el procurador tiene que tener el temor de que si no cumple con esas aspiraciones, dice, bueno, mañana me nombran mi reemplazo y eso significa que estoy votado. Así que eso es dejarle la capacidad de estar votado a el día de mañana al Ejecutivo. Entonces, yo no comparto esa posición, pero esa posición que se tiene para los funcionarios, perdón, para el procurador que le estoy comentando, se tiene para muchísimos funcionarios hoy en día, tanto en el órgano judicial como en el Ministerio Público. Si a mí me preguntaran la principal misión que tiene un procurador y una persona en el órgano judicial, es la implementación de la carrera judicial. Eso suena un poco utópico y un poco como, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso es lo que más sirve. Eso es tener jueces a los cuales se les ha hecho un filtro de capacitación, de que están capacitados, un filtro de que se mantienen capacitando, un filtro de independencia e imparcialidad, pero que ya una vez que pasaron esos filtros, ellos no responden a su superior directo, responden a un consejo aparte, disciplinario, que puede en un momento dado investigarlo, pero un superior no le puede mandar una orden ni absuelve a tal persona ni condena a tal persona. Eso lo necesita tanto el ministro como el... Problemas con el internet del licenciado Vallarino. Micrófono, licenciado. Por favor, el micrófono. 6, 7 años después, y eso indistintamente de que los absuelvan, de que le hagan, ya acabaron con la firma, ya el señor Mossack Fonseca falleció, ya a los otros se perdieron 300 trabajos, se le dañó el honor y todo a esta persona, y es solamente un caso ícono, puedo mencionar cantidades. Hay millones de audiencias aquí que son absolutamente absurdas, como las audiencias, muchas audiencias de legalización de datos, muchas audiencias para traer el papelito de si la persona pagó la multa en cumplimiento, que con 3 plumazos se pudieran evitar cerca de 20,000 audiencias aquí en Panamá, y entonces la justicia para el resto de las cosas fuera mucho más rápido. Y como un último condimento te diría que a mí me gustaría como abogado en un momento dado llegar al sistema penal acusatorio en la mañana, y que en vez de que me digan a usted le tocó el juez 15 y uno no sepa por qué me tocó el juez de la sala 15, sino que hubiera, por ejemplo, un sorteo en la mañana delante de todo el mundo, incluyendo los medios de comunicación que quieran estar, y se dice el caso, por ejemplo, para las audiencias de control, y se dice el caso 025 se le asignó al juez 13. Miren, aquí está el papelito, aquí está la cuestión. Entonces, ese tipo de cosas para sacar lo que tú quieres sacar es la discrecionalidad, sí, y la capacidad de influencia de funcionarios superiores. En la medida en que se haga eso, ya entonces nosotros estaremos en manos de funcionarios capacitados, de personas y en lo que se puedan presentar pues las pruebas y cuán buenos y capaces sean los abogados que participan. Señor Vallarino, hablemos un poco de el tema Ricardo Martinelli y las opciones que tiene en estos momentos, y basado precisamente
en lo que todos conocemos. El presidente en su momento, y lo ha reiterado, dijo que dentro del marco de la ley, él tratará de ayudar a su amigo Ricardo Martinelli, dentro del marco de la ley. Hoy, en La Estrella de Panamá sale, no sé si ya tuvo la oportunidad de leer las glosas. Me dijeron que en Cancillería todavía está por definirse el tema del principio de especialidad que, y leo textualmente, el loco alega que le violaron. Si esa vaina se la otorga, me dicen los que saben, el caso contra él se cae. ¿Esa es una opción, señor Vallarino? Nosotros manejamos un abanico de opciones supremamente amplio y sabemos en efecto cuáles son los límites legales y jurídicos, y para fortuna nuestra, el presidente de la República es abogado y también lo conoce. Dentro del abanico de opciones, definitivamente siempre ha estado, no es algo nuevo ni novedoso, discutir si aquí en Panamá en realidad hubo tan siquiera una solicitud para quitar el principio de especialidad. Aquí sobre el tema de la nota que en su momento dado tanto se discutió del señor Heinemann, yo creo que aquí la gente tiene que entender cómo se hace la comunicación de Estado a Estado. Y la comunicación de Estado a Estado no es como si a usted le hicieron un caso en Estados Unidos y aquí le dijeron, miran, es que yo tengo aquí una opinión de un funcionario que trabaja ahí en el despacho del departamento legal, que él piensa que el presidente Trump no tiene principio de especialidad, porque él piensa que el presidente Trump salió en un viaje hacia Panamá. Nosotros conocemos exactamente lo que dice la ley aquí de extradición y conocemos exactamente lo que dice el tratado hacia Estados Unidos. Y esa ley dice específicamente que Ricardo Martinelli pierde el principio de especialidad ante dos escenarios únicos y muy particulares. Uno es que él personalmente diga renuncio al principio de especialidad. Y dos, es que él haya viajado a Estados Unidos. Entiéndase que el mundo, que tendrá casi 200 países, de esos 200 países, al único país al que le hacía a Ricardo Martinelli perder el principio de especialidad es Estados Unidos. Y nosotros sabemos que Ricardo Martinelli no fue a Estados Unidos. Ese punto es así de claro. Como aquí hubo algunos esfuerzos en su momento dado en temas judiciales y aquí se pedían algunas certificaciones y la juez no las quería pedir o no quería hacer eso, yo te comento que nosotros fuimos a 5 audiencias del sistema penal acusatorio, en donde aquí de nuevo se trataba de ver el caso de la caja de ahorro, se trataba de ver de si caso de indulto, que si el caso de no sé cuánto, y todos los jueces del sistema penal acusatorio, estamos en un solo país y con una sola persona, todos los jueces del sistema penal acusatorio dijeron, él mantiene principio de especialidad y por eso a él no le pudieron hacer un solo caso adicional en el sistema penal acusatorio después de pinchazo. Sin embargo, la juez Valoisa Martínez, que todo el mundo sabe mi opinión sobre esa señora, la juez Valoisa Martínez decidió que él no tenía principio de especialidad y no quiso incorporar ciertas piezas que eran importantes dentro de un expediente. Cualquier tema que sea considerado una nueva evidencia permite la revisión de Ricardo Martinelli. Pero te indico, esa no es nuestra única opción. Las opciones de nosotros están en el órgano judicial desde la revisión, desde inconstitucionalidades, desde amparo, desde temas de nulidades que actualmente el proceso se mantiene abierto. Hace tan solo 2 semanas se dictó la apelación sobre la misma sentencia de Ricardo Martinelli sobre otras personas, pero en exactamente el mismo caso. O sea que en ese caso todavía pueden existir nulidades que anulen todo lo hecho hacia atrás. Y adicional a eso, ya nosotros hemos dicho que en materia judicial, cuando se inadmite una casación, y de hecho tengo varios fallos de eso, se entiende que no ha habido un pronunciamiento de la sala penal de fondo en el caso, por lo que pueden hacerse revisiones de constitucionalidad porque no ha habido una posición final de la sala penal. En materia legislativa, pues obviamente existen figuras como la amnistía y algunas
propuestas para poder, de alguna manera, que exista claridad en cómo se debe implementar los temas de revisión y demás. Sin embargo, nosotros queremos, a pesar de tener derecho a presentar una solicitud de amnistía a la Asamblea Nacional, y a pesar de que te pudiera decir que a criterio mío, que he hablado con muchísimos diputados, estarían más que dispuestos en una gran mayoría y de distintas bancadas a dar una ley de amnistía, y que esa ley de amnistía diera mucha tranquilidad al país. No es la opción que a nosotros nos gusta, porque no permitiría para nosotros lo más importante, que es dejar en claro que ese caso en el que no quisieron llevar a 2 testigos protegidos, no solamente no quisieron llevar, y lo voy a probar ante la faz del país, le pidieron a los 2 testigos protegidos que no fueran. Entonces, si nosotros tenemos escenarios como eso, y esos escenarios también pueden entrar dentro de una revisión, por supuesto también en el Ejecutivo existen las figuras que tienen las capacidades que tiene el presidente de la República. Nosotros, obviamente, dentro de este abanico de opciones, nosotros vamos en el orden en el que nosotros como defensa vamos generando una estrategia, y en el que Ricardo Martinelli, obviamente como cliente nuestro, nos indica su preferencia. Sí, señor Vallarino, pero la decisión del tema de especialidad sería de la Cancillería panameña. 1, 2. Me decía un abogado esta mañana que le consulté sobre el tema, que ya la Corte ha fallado en 2 o 3 ocasiones sobre el tema. ¿A quién le corresponde y si realmente está siendo considerada, repito, esta posibilidad? Primero, la Corte no ha fallado sobre el tema, porque la Corte no ha entrado a determinar algunos temas de fondo. En algunos temas se quedaron en temas de inadmisión de algunos recursos, por lo que en algunos temas no hay un pronunciamiento de fondo sobre el tema de cómo debe darse el tema de la especialidad. Pero adicional a eso, el Estado es a través del órgano ejecutivo, a través de quien da la interpretación y da la certificación de si ha habido o no un retiro de la especialidad. Yo, obviamente, de manera pública no voy a compartir de manera exacta cuáles son las estrategias de nosotros como defensa. Lo que sí te puedo decir es que cualquier escenario que se pueda traer como nuevo elemento de convicción puede generar, y de acuerdo a la ley panameña, hablamos al inicio de cumplir con la ley panameña, puede generar una revisión. En esa revisión, lo que más puedo querer yo y lo que más puede querer el país, la sentencia de Ricardo Martinelli se basa en 2 testigos protegidos que no fueron llevados a juicio. Yo creo que, por lo menos, sé que nosotros no coincidimos en muchos planteamientos políticos, Álvaro, pero yo creo que si tú estuvieras siendo procesado y a ti 2 testigos te señalan sin identidad y te dice el fiscal, aquí tengo un papel que señala a Álvaro Alvarado, estoy bastante seguro que tú coincidirías en que tú quieres que tu defensa tenga la posibilidad de repreguntar a esos testigos, que no te quiten por lo menos ese derecho. Pero a nivel país, a nivel de la gente que quiere saber la verdad, y créanmelo, nosotros no descansaremos hasta que ello ocurra. Nosotros queremos que la gente sepa quiénes se reunieron con ese testigo protegido, qué le ofrecieron a cambio, por qué esa persona terminó declarando o terminó coaccionada de esa manera, por qué no lo querían llevar, por qué esa persona antes de declarar había llevado una serie de documentación al Ministerio Público diciendo: yo soy el dueño de eso, no Ricardo Martinelli, y por qué hubo estos cambios y qué pasó aquí incluso con el hermano de una fiscal. Creo que el país quiere saber eso, y yo creo que ustedes también deberían querer saber eso, y nosotros queremos que sea público y que todo el mundo tenga acceso a eso, y que no una juez con unos fiscales se pongan de acuerdo porque saben que los íbamos a desbaratar en juicio, y lo anunciamos desde antes que pasara, y no quisieron llevarlos allá. Ya nosotros tuvimos experiencia con testigos protegidos, en el caso Pinchazo, que lo conocen, en donde el testigo protegido resulta ser que ganaba $700, $800 al mes como un cabo, y fue nombrado en una posición que jamás ejerció como diplomático,
y le pagaban más de $10,000 al mes al día siguiente de declarar en contra de Ricardo Martinelli, y ese es un escándalo que a mí me gustaría pues que sí se investigara y que se buscaran a todas las personas responsables. Licenciado, de ser admitida la revisión, ¿qué consecuencia traería? ¿Un nuevo juicio o una nueva sentencia? De ser admitida la revisión, debe haber un nuevo juicio y debe revisarse cualquier medida que pese sobre el presidente Martinelli de manera inmediata para que él pueda seguir gozando de libertad y se pueda dar un juicio en derecho como nosotros queremos que se dé. Cuando yo te digo aquí que aquí ha habido abusos sobre Ricardo Martinelli, no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho el Colegio Nacional de Abogados, el hecho de que nosotros no nos muestren ni siquiera el expediente. Yo tengo grabado donde la señora esa no me mostró ni siquiera el expediente, todo lo que pasaba en eso. Pero no es solamente una consideración de nosotros, del Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Penalistas a la que pertenezco, del Movimiento de Abogados Gremialistas, sino que aquí ya se pronunció incluso el grupo de trabajo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de la manera en que aquí a Ricardo Martinelli se le estaba procesando de manera indebida y de que incluso llegan a decir que Panamá debe indemnizar a Ricardo Martinelli. Ya Ricardo Martinelli pasó por 2 años de detención también en casos en donde fue 2 veces absuelto. Nosotros creemos que ya es hora de que pare este tema de la persecución política que se tiene. Vamos a aprobar la persecución política ahora que tenemos nuevos elementos. Yo te puedo decir, sabes que soy comunicador también y un día te quiero contrainvitar a mi programa y te puedo decir que yo he recibido no menos de 7 u 8 personas dispuestas a hablar y que van a hablar y que fueron coaccionadas en el Ministerio Público. Desde personas que fungieron como testigos protegidos hasta personas que fungieron como testigos abiertos. Entonces yo creo que una de las cosas que va a tocar a los diputados ver es una ley como se hizo en Colombia, una ley de sometimiento voluntario, en la cual estas personas puedan con tranquilidad ir a aclarar todo lo que se vivió en esos despachos de Avesa sin tener que ser doblemente penalizados y que puedan hablar, esto es lo que me decía a mí esta fiscal, esto es lo que me dijo este fiscal. Aquí nos reunimos a gente que agarraron y se la llevaron hasta la presidencia de la República, a sótanos en la presidencia de la República, a gente que cuando las tenían detenidas en las celdas, las iban a visitar distintas personas vinculadas al gobierno y al Consejo de Seguridad para decirles, tú hablas con Ricardo Martinelli, mira, ve, aquí tengo la llave, hablas en contra de Ricardo Martinelli y te vas ya para la casa. La presidencia de la República no tiene ninguna capacidad de estar preparando testigos protegidos. Y si ustedes leen los informes de Saltarín, que los publicó la periodista de la Corea, de la Estrella de Panamá, en esos informes aparece que el Consejo de Seguridad está preparando testigos protegidos. Es decir, no un fiscal le daba la condición de testigos protegidos, sino que se las daba el Consejo de Seguridad, lo preparaban ahí y luego se lo llevaban al fiscal. Eso es abiertamente ilegal, ya lo tenemos declarado por varios testigos. El testigo Euro 14 incluso declaró cómo se lo llevaron a la presidencia de la República desde su casa, cómo lo prepararon allá, qué le venían diciendo en el camino, que a quién tenía que meter, que si Ricardo Martinelli, que si Mario Martinelli, que si Lucy Molinar, etcétera, y cómo se da una indagatoria, cómo se da, una toma como testigo protegido, se da con la presencia de miembros del Consejo de Seguridad ante el silencio de un fiscal que estaba ahí parejo. Uno de esos 2 fiscales, era el que tomaba la declaración y fue uno de los que terminó renunciando en estos días. Señor Vallarino, ya para terminar, esa ley de amnistía abarcaría o implicaría darle amnistía a todos los que de una u otra manera fueron procesados y ya han sido incluso condenados del gobierno 2009-2014. Y la otra pregunta, porque lo vi ayer en redes desmintiendo, y hoy la Estrella insiste en este tema,
Me aseguran que Tomás Benavides, electo por Soná, dejó sus muleles y no va a ser más principal en la asamblea. Quedaría como diputado su suplente Rica, el hijo del loco. Estoy leyendo, no estoy diciendo de mis palabras nada. Dice Alfredo Vallarino que no, que eso no será así. ¿Qué dice usted de esos dos temas? Sí, sobre el segundo tema te empiezo, el de Tommy Benavides, te puedo decir, ayer específicamente conversé con ambos, tanto con Tommy como con Rica, y en ambos casos me confirman que en efecto eso no es así. Así que obviamente lo que hice de manera responsable después de haber confirmado con ambas fuentes es hacer el post relacionado a decir esa información de quien sea que salió, pues salió falsa o errada o equivocada o confundida. Pero definitivamente que Tommy Benavides, para los efectos de diputado de Soná, se mantiene en el puesto y se va a mantener en la curul. Sobre la primera pregunta que me hiciste de si eso abarcaría a toda la amnistía de manera lógica, te puedo decir que definitivamente que no, porque esto no es una red para que agarre y salga todo el mundo. Dentro de un gobierno siempre hay personas que tienen algún grado de responsabilidad, y yo aquí te habla Alfredo Vallarino porque yo no soy diputado ni tengo ningún tipo de decisión en lo que va a ser. Estoy seguro que muchos diputados me pedirán la opinión sobre algunas cosas. Me imagino yo que ellos conformarían algún tipo de comisión en caso tal de que esto ocurriera, para tratar de determinar en base a hechos objetivos qué personas pudieran realmente en un momento dado ser beneficiados de una ley de amnistía. Como te dije, te está hablando Alfredo Vallarino, un abogado particular. Yo no soy diputado de la República de Panamá, ni tengo ninguna decisión sobre eso, así es que esa sería una pregunta para hacérsela a los diputados que están ya en funciones y que son ellos los que le tocaría revisar. Pienso yo que si yo fuera diputado, cada persona o cada lista que me propongan, yo la miraría con detenimiento, pero sí en base a todo lo que salió aquí en los Varela Leaks, en lo que salió en los episodios de Saltarín, en todo lo que va a salir con todos los temas de los testigos protegidos, etcétera, yo por lo menos sí estaría dispuesto a escuchar, porque a pesar de que muchas personas tienen lo que se llaman delitos comunes, las propias convenciones hablan no solamente de si la persona es perseguida por un delito común, sino si las motivaciones de esa persecución son de carácter político. Entonces, nosotros, si tú ves Venezuela, por ejemplo, vas a tener muchas personas que las han procesado ya sea por blanqueo de capitales, por lo que sea, pero en realidad eso tiene motivaciones políticas para tratar de descarrilar a funcionarios, y eso ha pasado en distintas latitudes de Latinoamérica, y por lo menos a opinión de este abogado en particular, hoy le está pasando también hasta al presidente Trump en Estados Unidos, en donde indistintamente de la responsabilidad que o no que pudiera tener en algunos de los casos, a mí me da vergüenza ver que le armen ya no sé cuántos expedientes y 39 casos y no sé cuánto y porque ese señor decidió correr de nuevo a la presidencia de la República, y parece un espejo de lo que aquí en Panamá vivimos. Gracias, don Alfredo Vallarino. Seguimos en contacto. A ustedes. Saludos, hasta luego. Bien, vamos al cambio y regresamos con Danilo Toro. Tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando en Panamá.